Hola, bienvenidos a su canal Soy Expert. Esta semana tenemos temas asociados a la metrología legal, a la evaluación de la conformidad y a la infraestructura de la calidad. Nos acompaña Jairo Malaver, él es abogado, especialista en derecho económico de los mercados y derecho comercial. En el sector privado ha sido miembro de juntas directivas de empresas de la construcción y transporte vertical. También ha sido asesor en regulación técnica, protección al consumidor y metrología legal. Se desempeñó como superintendente delegado para control y verificación de reglamentos técnicos y metrología legal en la Superintendencia de Industria y Comercio. Es también representante de Colombia en la Organización Internacional de Metrología Legal, la OIML, y hace parte de la Comisión Intersectorial de Calidad y de la Comisión Intersectorial de Regulación Técnica. Es profesor universitario de la Universidad Externado y la Universidad Nacional. Bienvenido, Jairo. Hola Isabel, muy buenos días. Es un placer para mí estar acompañándolos el día de hoy. Gracias, Jairo. Para nosotros es un gusto contar con su participación en este espacio y que usted quiera contar su experiencia. Bueno, vamos a empezar, Jairo. Sin lugar a duda, usted es un líder visionario que como asesor de regulación técnica, de protección al consumidor, cuando estuvimos en la superintendencia como delegado, estuvo en todo el trabajo de la evolución metrológica, de la metrología legal que tuvo Colombia y la revolución de esa manera en que se abordó el tema de la vigilancia y control y la evaluación de la conformidad, creando el concepto de organismos autorizados de verificación metrológica, conocido por sus siglas OABM. Precisamente esa es la pregunta, Jairo. ¿Qué es un OABM? Bueno, Isabel, para poner en contexto a las personas, es importante que se entienda que las entidades públicas, al igual que las empresas, tienen capacidades limitadas, tienen recursos económicos limitados, tienen personas que se encargan de ejecutar las tareas de la misionalidad de una entidad, y pues esos recursos son escasos y digamos que la labor como cualquier directivo, o si se es gerente o si se es cabeza en una entidad, pues es la mejor gestión de los recursos disponibles. Las entidades de inspección, vigilancia y control realizan tareas de dos maneras. Unas a través de lo que se conoce como las actividades de evaluación de la conformidad, que son todas aquellas actividades que hay para poder tener tranquilidad de que un producto que se pone a disposición del consumidor cumple con determinados requisitos o características, que no pone en riesgo la vida, por ejemplo, de los consumidores, que no afecta su bolsillo, etcétera. Y otra actividad que corresponde a la actividad que se realiza en campo. Cuando ustedes hablan de instrumentos de medición, que es el objeto, digamos, de vigilancia de la metrología legal, desde la superintendencia, pues eso implica que las personas, el recurso humano y los equipos se desplacen donde están los instrumentos de medición que entran en interacción con los consumidores, en las básculas de los supermercados, en las balanzas que hay en las plazas de mercado, en las estaciones de servicio donde diariamente echamos gasolina. Y cuando una empresa u organización es consciente de los recursos limitados que tiene, pues es necesario tratar de pensar un poco fuera de la caja y buscar una manera en que el impacto de esta actividad tenga una mayor resonancia, porque lo cierto es que en el momento en el que yo trabajé en la superintendencia teníamos una delegatura muy pequeña, con pocas personas, que con mucho esfuerzo, trabajo y profesionalismo realizaba actividades que en realidad eran mínimas para el tamaño de la actividad que se requería. Para darles un ejemplo, en Colombia existen más de 5.000 estaciones de servicio y la delegatura, junto con funcionarios de otras áreas y en coordinación con las alcaldías, podíamos realizar en el mejor momento tal vez unas 2.000 visitas en el año o 1.000 visitas en el año, en realidad. Y estamos hablando de 6.000 estaciones de servicio, 5.000, perdón, y de esas 5.000 cada una tiene una serie de instrumentos que tienen que verificarse. Entonces, los organismos autorizados de verificación metrológica son un ente privado que bajo unas reglas de juego trabaja
realizando una tarea que le corresponde a la superintendencia, a través de algo que se conoce como la delegación administrativa. Es un concepto legal, pero básicamente es eso, un tercero privado que realiza una labor a nombre de la superintendencia y reporta su actividad a nombre de la superintendencia, teniendo la gran ventaja de que esa persona, el privado, bajo ese marco de referencia, tiene un mayor alcance que el que puede tener la superintendencia. En este caso, pues digamos que eso no es que no lo hayamos inventado nosotros, el concepto ya existía y existe en muchos campos, es la misma cuestión que sucede, por ejemplo, en el sector minero, donde hay unas personas que se encargan de ser los ojos del Ministerio de Minas en las minas, para saber que las minas cumplen determinadas regulaciones. Es muy similar a lo que ocurre acá, con una gran diferencia, y es que quien paga por los servicios de metrología legal es el usuario que es destinatario de las normas, el señor dueño de la estación de servicio, los señores dueños de los supermercados. ¿Por qué? Porque si la super no tiene recursos para eso y no puede contratar gente para llevarlo, en todo caso ese servicio de metrología legal también beneficia a los dueños de los instrumentos, a los supermercados y las estaciones de servicio, porque entrega un mensaje de responsabilidad frente a sus clientes. Entonces, es como una combinación de esas dos cosas. Para eso hubo que hacer algunas reformas legales, pero todo, la verdad, pensado con mucho sentido común. Qué bueno, Jairo, es interesante el desarrollo que se ha tenido en el tema de metrología legal y precisamente ya que sabemos cuáles son los organismos autorizados de verificación metrológica, ¿qué impacto económico y social ha traído para Colombia estos organismos? Pues Isabel, yo creo que el impacto es gigantesco porque te lo pongo en algunas cifras que conozco porque he continuado realizando consultorías y sigo de cerca ese proyecto porque me interesa también saber cómo les va, porque pues ya no trabajo en la superintendencia, pero te digo que cuando te decía que en una época se podían realizar 1000 visitas y en esas 1000 visitas solo se verificaba un surtidor de combustible o tal vez dos, hoy en día se verifican todas las estaciones de servicio a nivel nacional, todas, y se verifican todos los surtidores de combustible. Y alguna vez, haciendo un estudio económico en la superintendencia frente al impacto que tenían las decisiones sancionatorias frente a las deficiencias en la entrega de combustible que se evidenciaba en las pocas visitas, encontrábamos que esas sanciones en realidad no compensaban para nada lo que estaba perdiendo el consumidor o incluso la estación de servicio al entregar más o al entregar menos, porque también ocurre que la estación de servicio puede no tener claro que está entregando más. Entonces, te digo que si tú haces una proyección y cruzas los datos de las desviaciones hoy en día, desviación en el sentido de la gasolina que se deja de entregar en una estación de servicio, frente a la cantidad de gasolina que se transa, eso te puede dar un montonón de dinero que se está ahorrando hoy el consumidor y tal vez la estación de servicio por una medición que tiene una vigilancia de la superintendencia. Y este es un concepto que de paso les digo no es solamente de la metrología, o sea, me refiero a que podría ser traslapado a otras áreas de la inspección, vigilancia y control, en las que a través de un privado se logra realizar de una manera muy ajustada las leyes y también con profesionalismo y con rigor técnico se logra realizar una actividad que beneficia tanto a los empresarios como a los consumidores. Yo siento que todo esto le aporta a la productividad y a la competitividad del país, Jairo. Y en este sentido, ¿qué transformación tecnológica acompañó este proceso que usted nos está comentando? Esa pregunta es muy importante, Isabel. A ver, eh, como en cualquier proyecto, yo creo que lo primordial siempre es establecer qué objetivos quiere uno alcanzar con ese proyecto, qué problemas percibe uno que se pueden presentar dentro de la misión de alcanzar ese proyecto. Y cuando uno tiene claro eso y sabe qué es lo que necesita para alcanzar ese objetivo, tal vez la tecnología es un medio para hacerlo. Pero es eso, la tecnología es un medio, no es un fin. La transformación digital, que hoy en día pues es muy sexy el término, no es necesariamente el fin en sí mismo. La transformación digital implica saber para qué la tecnología. Y básicamente se resume en un verbo, servir.
si esto sirve para alcanzar el objetivo que yo me he trazado. Entonces, te pongo el ejemplo, si se trata de una superintendencia como la Superintendencia de Industria y Comercio, si mi misión es proteger al consumidor y yo tengo este objetivo como un objetivo primordial, ¿cómo la tecnología me ayuda a o contribuye a alcanzar ese objetivo? Entonces, lo cierto es que si tú tienes un equipo de 20 personas en la entidad y en este organismo autorizado de verificación metrológica tienes 200 personas haciendo actividades de verificación, implica un manejo de información muy amplio, muchos datos. Y esos datos se tienen que administrar para que sean útiles a la entidad, para que la entidad pueda identificar dónde debe intervenir, cuándo debe intervenir y de qué manera lo debe hacer. Entonces, este proyecto nace de la mano de un proyecto tecnológico que se implementa en la superintendencia, que ha continuado su evolución, en el que básicamente todas las actividades de control y verificación que hacen la entidad y los organismos de verificación metrológica se centralizan en un solo lugar, donde de manera organizada se puede acceder a los datos para poder hacer gestión adecuada de los recursos, tanto de la entidad como de los OABMs, de saber cómo está funcionando el tema, de poder monitorear la efectividad de la regulación, porque eso tiene esa virtud. Digamos que normalmente un ministerio saca una regulación, pero lo último que piensan desafortunadamente, es cómo monitorear si la regulación efectivamente ha tenido un efecto. Yo quisiera algún día saber cuál es el efecto que eso ha tenido con datos propios de lo que se maneja en ese sistema. Y ese es un sistema de información que pues busca esquematizar digamos, el procedimiento de control que realiza la entidad para llevar esa información de manera organizada. La transformación digital solamente beneficia cuando hay una verdadera reflexión sobre el usuario final. Entonces, el usuario final aquí es la entidad que hace vigilancia y control, o también es la estación de servicio, volviendo al ejemplo, o es el ciudadano. Cuando uno hace esa reflexión, mira que la transformación digital o el uso de la tecnología en cualquiera de esas esferas produce un efecto. Y si lo produce es porque es positivo y hay que hacerlo. Jairo, y ahorita escuchándolo con las últimas reflexiones del servicio, del beneficio común, de que todos los datos realmente se utilicen para ese beneficio final, me causa curiosidad cómo un abogado terminó en todo el tema de metrología legal, representándonos en la Organización Internacional de Metrología Legal. ¿Cómo es ese camino para una persona siendo abogado, volverse emprendedor, volverse consultor y tener esa visión? ¿Cómo ha sido ese camino? Bueno, pues Isabel, yo creo que eso sí parte como digamos del gusto de cada uno, pero eh, yendo un poco más hondo en la reflexión, creo que a nosotros, digamos al sistema educativo colombiano le hace falta un poco perder el foco en la especialización. La especialización es importante, pero uno tiene que tener la mente abierta, ¿sí? Entonces, uno piensa, por ejemplo, en Galileo Galilei, y resulta que este tipo era filósofo, ingeniero, inventor, abogado, y eso le permitía tener una mejor visión de lo que ocurría a su alrededor. A mí siempre me ha gustado el tema de la ciencia, la verdad es que yo me fui por las humanidades, pero a mí siempre me gustó. Y fue la verdad la fortuna de la vida lo que me permitió trabajar en metrología y enamorarme de la metrología. Al día de hoy te puedo decir que yo disfruto mucho entender que las mediciones son la base fundamental de cualquier otra disciplina, incluso las humanidades. Tienen un impacto gigantesco. Y tuve la fortuna de representar a la SIC en esos foros internacionales como los de la OIML, donde pues sacamos pecho con ese proyecto de organismos autorizados de verificación meteorológica y el sistema que se construyó como una manera de justamente transformar las actividades de meteorología legal, transformarlas digitalmente. Pero eso es un camino que ahí arrancamos, se empezó a gestionar y eso continúa y la entidad, entiendo, lo sigue haciendo y lo hace muy bien y a mí me llena de orgullo haber podido trabajar en ese tema. Excelente, Jairo, las reflexiones y todo lo que nos cuenta acerca de cómo se ha avanzado en ese proceso para hacer parte hoy en día de temas asociados a la metrología, de temas asociados a la innovación
Y precisamente llega aquí mi pregunta final. Sabemos que usted está trabajando fuertemente en unos temas de vanguardia a nivel mundial, como lo son Retex, Sandoz Boxers, regulatorios, Saltech. Cuéntenos eso de qué se trata y para qué le va a servir a Colombia y América Latina. Pues a ver, Isabel, estos son temas de vanguardia, pero creo que las personas que trabajamos en regulación, que trabajamos haciendo consultoría en temas de tecnología, siempre podríamos identificar las mismas preocupaciones, tanto del sector público como del sector privado. Entonces, si tú eres empresario, eh, a ti te interesa cumplir la regulación, no solamente por ser, digamos, un mandato ético, sino también un mandato moral. ¿Qué te lleva a decir, pues, si estas son las reglas de juego de este mercado, pues yo me adecuo a ellas? Pero eso desde el punto de vista del empresario tiene costos y muchas veces esos costos no se analizan desde el otro lado de la baranda, ¿sí? Entonces el regulador muchas veces tiene su objetivo plantado en el bienestar social, en mejorar la productividad, si ese es el caso, o en incentivar para que se modifiquen ciertas prácticas que hacen daño a diferentes bienes tutelables, la vida, la salud, el medio ambiente, etcétera, pero poco piensan lo que implica esto para las empresas. Entonces, hoy en día se viene hablando de varios conceptos que buscan un poco fusionar esos dos temas y ver que existe la posibilidad de tener eficiencias de lado y lado. Entonces el RegTech es un concepto, simplemente es un concepto que está asociado al uso de la tecnología para el cumplimiento regulatorio. Cómo la tecnología puede facilitar el cumplimiento regulatorio, cosa que los reguladores, no solamente en los temas de calidad, sino en temas financieros, en temas de telecomunicaciones, etcétera, pues tengan tranquilidad de que se está cumpliendo su mandato, pero al mismo tiempo las empresas pueden lograr ese cometido reduciendo sus costos gracias a la tecnología, pensando nuevamente en que la tecnología es un medio, que si transforma a las personas, que si logra hacer la empresa más ágil, más eficiente, pues es una forma de ahorrarle costos a las empresas y que vean en esto una oportunidad, que se suban al bus porque ven una oportunidad en que pueden mejorar algo en sus empresas para dar cumplimiento regulatorio. Entonces, en esto hay varios campos. Principalmente se empieza a hablar de esto mucho en las fintech, porque pues es la oportunidad de introducir tecnología en un mundo hiperregulado que es el mundo financiero, y que hay muchas oportunidades en que se pueden mejorar procesos donde no solamente las fintech, entendiendo estas como unas empresas pequeñas que entran a competir con los grandes bancos, sino también los propios bancos pueden tener eficiencias de muchos temas, por ejemplo, en perfilamiento de clientes, en la forma como reportan información a las entidades de inspección, vigilancia y control, etcétera. Son temas donde pueden haber muchas eficiencias. El subtech es lo mismo, pero desde el sector de las entidades de inspección, vigilancia y control. Son entidades que hoy buscan a través de la tecnología mejorar sus procesos para que también quienes vigilan tengan la posibilidad de cumplir a un menor costo. Y entonces hoy, y esto lo ven ustedes también en el mundo de la acreditación, las entidades de vigilancia están buscando hacer a través de tecnologías como la inteligencia artificial, el Big Data, hacer minería de datos para perfilar a las empresas, a los individuos que tienen que cumplir y realizar una vigilancia a través de esquemas de riesgos. ¿Sí? Si este es un tipo que siempre ha cumplido de manera rigurosa las cosas en el tiempo, en una línea de tiempo, haciendo un análisis estadístico, pues qué sentido tiene seguir requiriéndolo. Más o menos ese es como el concepto. Y pues ahí hay muchísimo por trabajar, tanto con el Estado como con las empresas. Hay un montón de tecnologías que aún desde estas disciplinas del derecho debemos empezar a analizar, no solamente los ingenieros. Entonces hoy tenemos el blockchain y el blockchain resulta que puede ser, el blockchain es para los servicios lo mismo que es la robótica en los procesos industriales. Es una forma de automatizar procesos cuando se trata de servicios a través de lo que se conoce como contratos inteligentes. Entonces, ahí hay un montón de oportunidades que nos permiten a nosotros, ojalá, interactuar con el sector público y el privado para que la regulación deje de ser un obstáculo
al desarrollo, porque hoy en día se presenta como un obstáculo, tanto que el DNP así lo tiene identificado y se hacen un montón de cosas para que eso deje de ser así, pero hay mucho por hacer y hay grandes oportunidades. Gracias, Jairo, por compartir todas estas experiencias y conocimientos que usted a bien tiene por todos sus años de experiencia. Como lo dijo, me llevo esa frase, que la transformación digital, la inteligencia artificial, sirva como un medio y no el fin en sí, sino como un medio para mejorar muchas condiciones, ¿por qué no? Las condiciones de vida, las condiciones como país, aumentando la productividad y la competitividad. Muchísimas gracias, Jairo, por haber participado en este espacio. Es un honor contar con expertos como usted. Gracias. A ti, Isabel, gracias a Experts Group por la invitación y bueno, nos vemos en el camino. Que estén muy bien. A todos, gracias.